Buenos días y bienvenidos a la parte 2 de Historia de Gran Bretaña. Y esta vez sí quiero decir Gran Bretaña y no solamente Inglaterra, porque ya pronto vamos a hablar de Gran Bretaña como el Reino Unido y no solamente como Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Entonces, como que esto va a ser desde 1500 hasta hasta hoy en día. Entonces, como ya estamos saliendo de la era medieval y y nos estamos moviendo hacia el mundo moderno. Bueno, en el último video hablamos de cómo Bretaña vino a ser una isla de tribus poblada por británicos nativos que se combinaron con la cultura céltica cuando llegaron los romanos, cuando llegó el cristianismo, como se fueron los romanos y Bretaña fue invadida por anglosajones y yutes. em, Eventualmente hablamos de los pequeños reinos que se formaron, de la edad de los vikingos, del nacimiento de Inglaterra con Ethelstan, el nacimiento del lenguaje inglés, sí, como las guerras con los vikingos, el año 1066 cuando Bretaña moderna como que surgió, cuando el futuro de Inglaterra fue decidido entre tres hombres que todos eran pretendientes al trono. Hablamos de cómo cambió la cultura inglesa después de que fue invadida por los normanos. Luego hablamos de mucha violencia política, mucha intriga real, em, mucho caos, pero al final terminamos con el fin de la Guerra de las Rosas. Por los que se han olvidado, la Guerra de las Rosas fue un conflicto político entre la dinastía York y la dinastía Lancaster. Em, y al final de esa guerra, fue, pues la guerra fue terminada por Enrique VII, que lo ven a la derecha, que fue de la familia Lancaster, o sea, de la Rosa Roja. Él, él estaba en exilio en Francia y reunió un ejército y conquistó a, a Inglaterra y se volvió rey. Pero para ponerle un fin a la guerra, se casó con una mujer, con un miembro de la familia rival que se llama la familia York, Isabel de York, y y reunieron las dos familias, fundaron la dinastía Tudor, y con esto como que se acaba la Inglaterra medieval. Ya estamos como en la era de los Tudor, ya estamos empezando el Renacimiento. Entonces, ahora vamos a hablar de los Tudor, la Reforma Protestante, las guerras con España, la colonización, la Guerra Civil Inglesa, la conquista de la India, la Revolución Americana, el Imperio Británico, la era victoriana y las guerras mundiales. Entonces, la Bretaña moderna, como les dije, comienza con la dinastía Tudor, que duró entre 1485 hasta 1300, perdón, hasta 1603. Em, a ver, entonces, entonces, como les dije, Isabel de York y Enrique VII de Lancaster fundaron la dinastía Tudor. Y ellos querían liderar a Inglaterra a una era de prosperidad y de influencia política, porque ellos querían como restaurar la influencia política que había perdido Inglaterra después de su pérdida en la Guerra de los 100 Años. Porque acuérdense que cuando perdieron la Guerra de los 100 Años, Inglaterra perdió mucha de su influencia en el continente europeo. Em, entonces, ellos tuvieron un hijo que se llamaba Arturo.
Arturo nunca llegaría a ser rey porque se murió em, cuando tenía apenas por ahí 20 años y antes de la muerte de su padre. Pero Enrique VII crió a Arturo para ser el rey ideal. Le enseñó guerra, política, historia, todo lo necesario. Mientras tanto, él también tenía otro hijo también se llamaba Enrique, que era el hijo menor y era el menos preferido. Él lo quería criar para ser un obispo en la iglesia o un monje. Pero cuando Arturo se murió joven, Enrique VII tuvo que criar a su hijo, a Enrique VIII, para ser el rey. Entonces Enrique VIII creció muy devoto, muy católico y muy bien educado en teología y filosofía, pero nunca como que lo educaron, como que lo educaron bien en la guerra ni en la política, y parece que tampoco le enseñaron el sentido común, como van a ver después. Em, Luego tenemos otra que se llama Margarita, la reina, que se volvió reina de Escocia, se casó con el rey de Escocia, que después de estas guerras en Escocia, Escocia como que ganó la independencia. Em, hice un error en el último video en que dije que Escocia que perdió su independencia en esta guerra, pero me equivoqué, que Escocia ganó la independencia en su guerra. Pero en todo caso, la hija de Enrique séptimo y la hermana de Enrique octavo se volvió reina de Escocia. Ello no es importante, pero su descendiente sí va a ser importante. Pues en todo caso, Enrique VII murió y Enrique VIII quedó como el próximo rey de Inglaterra. En mi opinión, Enrique VIII es el rey más influyente de toda la historia de Inglaterra, excepto tal vez Guillermo I, que la conquistó y fundó la cultura inglesa moderna. Pero Enrique VIII es importante por una razón que vamos a discutir eventualmente. Bueno, Enrique se volvió rey y se casó con la viuda de su hermano, que se llamaba Catalina de Aragón, la princesa de España, hija de la reina Isabela de Castilla y el rey Fernando de Aragón. Em, ella, ellos se querían mucho al principio, pero pero un día mientras que su esposa estaba en embarazo, Enrique se fue a luchar en Francia y perdió la guerra que luchó en Francia. Y él, triste, pues tenía consuelo en que por lo menos su esposa iba a tener un hijo. Pero nació el hijo y en vez de hijo tuvo una hija llamada María. Y este era como el quinto embarazo de su esposa. Y los primeros cuatro se habían muerto en la infancia. Y esta, que era la quinta, era una mujer y él como que se cansó de ella. Eh, y, y mientras tanto estuvo teniendo relaciones con una de las sirvientas de su esposa. Y, y la esposa no quería seguir con él si no la hacía la reina. Entonces Enrique le pidió, pero la sirvienta no le dejó, pues, no le dejó seguir con el romance si no se volvía la reina, porque ya quería casarse con él y no vivir en pecado. Entonces Enrique le pidió al Papa que le dara, que le anulara el matrimonio, porque como era un rey, el Papa personalmente tenía que anular el matrimonio. Pero debido a política muy complicada del continente europeo, que no voy a explicar aquí porque es muy complicada, el Papa era un títere de el padre, no, del hermano de Catalina, su esposa. Y el hermano de Catalina, el hermano o el primo, se me olvida, pero el pariente de Catalina no quería perder su alianza con Bretaña, entonces, pues con Inglaterra.
Entonces le prohibió al Papa que le diera que le anulara el matrimonio a Enrique. Entonces, en este momento, Enrique tiene básicamente, Enrique tiene como que básicamente dos opciones. Uno, seguir intentando con su esposa para tener un hijo. Dos, encontrar uno de sus hijos ilegítimos con otras mujeres y hacerlo el hijo legítimo. O tres, la opción nuclear, que fue salirse de la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia. Ahí vienen cuál escogió. Salirse de la iglesia y fundar la iglesia anglicana. Entonces, es impresionante que la iglesia anglicana, una de las iglesias protestantes más grandes, hoy en día no, pero antes sí, es impresionante que la iglesia anglicana fue fundada por solamente una razón y fue porque este rey quiso tener un divorcio y el papa no le dejó. Pero sí, él parece que él tenía que casarse con esta mujer. Entonces él se divorció con Catalina y se casó con Anna Boleyn, la sirvienta de su esposa. Y, y ellos vivieron juntos por mucho tiempo, pero desafortunadamente le dio luz a una hija. Y en esta época Enrique se estaba poniendo muy paranoico que, que todos mis hijos o se han muerto o son hijas. Tengo que hacer algo. Debe ser el problema con ella y no conmigo. Entonces, le ordenó a sus sirvientes que buscaran algún pretexto para, para para acabar con el matrimonio y bajo tortura, un sirviente confesó no, un sirviente no, un actor, un músico, confesó que estaba teniendo relaciones con su esposa. Entonces él le cortó la cabeza a su esposa, esposa número dos. Literalmente una semana después de que se murió la esposa, se casó con Juana Seymour. Y esto es, creo que, lo más cerca que tenemos a un matrimonio donde en verdad había amor. O sea, esta iba a ser la esposa final, pero trágicamente murió después de tener su hijo. Pero por lo menos Enrique ya por fin tuvo un hijo varón. Entonces, él se quedó triste por un largo rato hasta que eventualmente sus consejeros le dijeron que tenía que tener otra esposa. Entonces le mostraron un retrato de una mujer muy bella, una princesa alemana. Entonces se casó con ella, Ana de Cleves. Y cuando la vio por primera vez en el día del matrimonio, pensó que era tan fea que se divorció de ella después de 6 meses. Em, desde luego como que él la llamaba una burra y después de que se divorció de ella, la mandó a vivir en exilio en una aldea en Inglaterra porque él no quería nada que ver con ella. Por ahí en este momento, a Inglaterra se le estaba acabando el dinero, entonces Enrique ordenó que cerraran a todos los monasterios y le confiscó todo el oro. Y aquí es como que cuando la Iglesia Católica se está volviendo más y más protestante en Inglaterra, se está volviendo la Iglesia Anglicana. Bueno, después, em, después de divorcio número dos, o sea, esposa número cuatro, él se casó con... em, de hecho, se me olvida cómo se llama esta. Pero es la menos importante porque eventualmente él se dio cuenta que ella estaba que estaba teniendo relaciones con un sirviente
y la ejecutó también, le cortó la cabeza. Y por fin encontramos esposa número 6. Ya en esta época Enrique se había envejecido mucho y era tan gordo en esta época que hasta las piernas tenían úlceras y tenían que usar una máquina especial para moverlo y montarlo en su caballo. Y ella, para darle crédito, lo cuidó muy bien. Ella fue una esposa muy devota. Él por un rato le iba a cortar la cabeza debido a diferencias religiosas, porque ella era más protestante que él, pero ella le pidió perdón y pudo sobrevivir. Entonces, 6 esposas, 2 divorcios, 2 ejecuciones, una muerte natural y una que sobrevivió. Entonces, sí, pobrecitas las esposas. A ver, em, en este momento tengo que hablar de la Reforma Protestante. Como les dije, em, como les dije, el Papa en esta época era un títere de Carlos V. El, Creo que o el hermano o el primo de Catalina de Aragón, esposa número 1. Y el Papa no le dio un divorcio porque Carlos quería mantener su alianza con Bretaña. Entonces, como Enrique quería el divorcio, él él hizo un decreto que la Iglesia de Inglaterra es, es una isla aparte del continente europeo. Y debido a eso, el rey de Inglaterra es el líder de la iglesia en Inglaterra y no el papa. Entonces, eso es literalmente la única diferencia al principio. Ahora hay cosas muy distintas, pero al principio la iglesia anglicana era básicamente la iglesia católica, pero en vez del papa es el rey de Inglaterra, básicamente. Y Y para colmo, como les dije, cerró los monasterios. O sea, 1000 años de historia y cultura y tradición en Inglaterra se acabaron porque Enrique necesitaba dinero. Porque cuando el rey es el líder de la iglesia, el rey tiene todo lo que desea. Entonces se acabó la iglesia. Pero Enrique todavía era muy cristiano, muy devoto, aunque su comportamiento con las mujeres no lo demuestra, pero él fue muy devoto, entonces él cambió muy poco. Él solo quería tener poder en la iglesia y nada más, o sea, se quedó con las mismas tradiciones por ahora. Va a cambiar mucho. Em, bueno, pero esta reforma fue, eh, a la gente le gustó, a la gente le gustó esta reforma porque Enrique era muy popular con el pueblo. Entonces el pueblo aceptó la reforma, pero muchos, especialmente los intelectuales, estuvieron aterrados. Porque, ¿cómo así que uno funda su propia iglesia solo para tener control de las decisiones y para obtener un divorcio? Creo que el crítico más vocal de la Reforma fue Santo Tomás Moro, un santo en la Iglesia Católica, porque él le dijo, él era como el mejor amigo de Enrique, o uno de los mejores amigos, un consejero muy valioso también. Y él le rogó al rey que volviera al catolicismo, pero el rey dijo que no, y le ordenó a someterse a la Iglesia Anglicana. Pero cuando se rehusó, Enrique le cortó la cabeza y él le cortaba la cabeza a todos los que se rehusaban a rendirle homenaje a él como el líder de la iglesia en Inglaterra. Em, y Santo Tomás Moro también era muy inteligente, él escribía muchos libros, él fue un gran filósofo, él escribió La Utopía, un libro muy influyente en la época, entonces muy triste es esa pérdida, ese martirio, pero y así nació la iglesia anglicana. Entonces, cuando uno encuentra un anglicano, acuérdense que la iglesia de ellos solo existe porque un rey quería un divorcio. Bueno,
La otra cosa importante que hizo Enrique fue que él empezó la conquista de Irlanda. Entonces, Inglaterra había tenido como relaciones con los otros países desde hace mucho. Gales había sido parte de Inglaterra desde hace mucho, o sea, desde, pues así había sido posesión de Inglaterra desde hace mucho, desde ya llevaba varios siglos en posesión de Inglaterra. Escocia era como un poco más dudoso, porque Escocia a veces era parte de Inglaterra, a veces era como medio títere, medio súbdito de Inglaterra, y a veces era completamente independiente. En Inglaterra y Escocia luchaban muchas guerras a medida que pasaban los años, dependiendo de quién era rey y todo eso. Bueno, en esta época Inglaterra ya tenía como algunas posesiones en Irlanda, especialmente en la costa del este de Irlanda, pero Enrique fue el primero que empezó a conquistar la isla como con certeza, que él fue el primero que soñó con conquistar a la isla. Em, y los irlandeses lucharon muy ferozmente, pero desafortunadamente, aquí debe decir 1603 después de Cristo, no 103, pero ok, pero Irlanda se resistió muy ferozmente y seguiría resistiéndose por 400 años, pero eventualmente Enrique pudo conquistar o la gran mayoría o toda la isla. Y como Enrique era protestante, él ordenó a que todos los irlandeses se volvieran protestantes, pero los irlandeses, con el espíritu de independencia que tenían, se volvieron extremadamente católicos como forma de resistir a Enrique. Y por eso es que Irlanda es uno de los, y por eso es otra parte, porque Irlanda es uno de los países más católicos. Porque el catolicismo se volvió parte de la identidad irlandesa, porque los ingleses les querían enforzar la cultura y la identidad. Entonces, por eso es que hoy en día Irlanda está medio partida en dos. Irlanda en el norte es parte del Reino Unido y tiene influencias inglesas y protestantes, mientras que Irlanda en el sur es una república independiente hoy en día y es ultracatólica y no tiene influencias inglesas. De hecho, es parte de la identidad cultural irlandesa no ser ingleses. O sea, es, es algo fundamental para la cultura irlandesa porque han vivido por 500 años siendo explotados y perseguidos por los ingleses, especialmente por ser católicos. Bueno, Enrique se murió, gracias a Dios, y fue seguido por su hijo Eduardo VI. Eduardo VI llegó a ser rey muy joven y no duró mucho tiempo, es solamente 6 años. Pero durante su reinado, Inglaterra también cambió mucho porque mientras que Enrique no tenía interés de cambiar la estructura de la religión, Eduardo sí vio que Eduardo no era extremadamente anticatólico y él quería adaptar la iglesia a tener un carácter más inglés y más protestante. Entonces, por eso es que, entonces como que aquí empieza donde le quitan las estatuas a las iglesias inglesas, ya las iglesias anglicanas se vuelven un poquito más protestante, o sea, más simples. Em, Aquí como que empezaron a cambiar algunas de las reglas en cuanto al sacerdocio, quitaron la misa en latín por completo, ya la misa es de ahora en adelante es en inglés, empezaron a adaptar las oraciones para hacer en inglés, o sea, aquí es como que cuando la iglesia anglicana toma un carácter inglés de verdad. Y aquí durante el reinado de Eduardo es cuando la iglesia anglicana de verdad se vuelve parte de el carácter
de Inglaterra, ya es como donde toma raíz y de aquí en adelante nadie va a poder quitar la iglesia anglicana, en mi opinión, desafortunadamente. Em, ok, Eduardo murió sin hijos y él odiaba a sus dos hermanas, María e Isabel. Entonces él escogió a una prima que se llamaba Juana Grey para ser la próxima reina, pero ella no era legítima, nadie la quería, entonces después de 9 días hicieron un golpe de estado y le cortaron la cabeza, tristemente. Y la que lo siguió, y la que le siguió fue la hermana de Eduardo y la primera hija de Enrique, que se llamaba María, María I. Esta a mí me gusta. Pues uno porque era católica y yo les tengo que decir que yo voy a ser transparente y yo digo que, y les voy a decir que si alguien es católico en la historia, casi con seguridad voy a estar del lado de ellos, a no ser si están cometiendo genocidios o algo así. Pero por lo general, si uno es católico, especialmente en un país de protestantes, yo casi siempre estoy del lado de él. Y en mi opinión, María iba a ser una buena reina. Ella tenía alianza con España porque Felipe II de España era su esposo. Ella tenía buenas alianzas con el reino. Y ella parece como una mujer muy sensata y y muy lista para gobernar, pero también era muy extremista. O sea, ella, como, igual a como Enrique le cortaba las cabezas a a los católicos, ella les cortaba las cabezas a los protestantes, porque era muy violenta en la historia de Inglaterra. Y como ya la mayoría de Inglaterra era protestante, em, la gente la odiaba y como que intentaron sacarla de poder. Y cuando se murió, inventaron un el mito de María la Sangrienta. Y como que la convirtieron en un fantasma, en un demonio, que hasta hoy en día los niños en Inglaterra, Canadá, los Estados Unidos, creen que si uno em, dice Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, o sea, María la Sangrienta, en el baño con la luz apagada, su imagen se muestra en el espejo como un fantasma que te va a matar. Y todo porque mató a los protestantes durante su reinado. Pero ella tampoco duró mucho tiempo. em, Ok, como que las fechas como que se me las hice mal, pero ¿qué le hace? Entonces, ella gobernó por poco tiempo hasta que se murió. Y en teoría, su esposo Felipe II de España iba a ser el próximo rey, porque ya no tuvo hijos. Pero cuando los protestantes se dieron cuenta que iban a tener un rey extranjero y católico, se pusieron furiosos y lo reemplazaron con la reina Isabel I. Em, yo, em, sí, aquí es como que cuando Inglaterra empieza a ser una potencia mundial otra vez, por varias razones. Principalmente porque en esta época Inglaterra llega a ser... ¿eh? Ok. Porque en este momento Inglaterra llega a ser pues Inglaterra empieza a tener un renacimiento cultural. Ya estamos llegando al renacimiento en la época de la historia, pero el renacimiento en Inglaterra tomó un carácter em, único y en gran parte fue relacionada con esta reina, porque ella gobernó por casi 50 años. Y ella como que era una patrona muy importante para los artes y para el teatro y para la cultura.
que ella como que revolucionó la identidad inglesa. Durante esta época vivió William Shakespeare, que un dato interesante, él fue católico toda su vida, pero en secreto, él tuvo que tener su identidad escondida, pues su identidad religiosa escondida durante muchos años, porque si era católico, él no pudiera encontrar trabajo, especialmente no como escritor de obras de teatro. Pero él fue muy influyente, él fue el, la importancia de William Shakespeare en la cultura de los países que hablan inglés es incalculable. Él solamente inventó cientos de palabras y frases que se usan en, en el mundo actual, hasta hoy en día. Él escribió muchas obras y poemas que son como la fundación de la tradición literaria en el mundo que habla inglés. O sea, él es, él es sin lugar a duda la figura cultural más importante en la historia de Inglaterra, sin lugar a duda. Em, Aquí arriba lo tienen mm, un dibujo de él, pero no fue retrato hecho durante su vida ni por alguien que lo conoció. Entonces probablemente no se parecía así, pero eso es como que lo mejor que tenemos. Abajo, a la derecha, tenemos el Globo, que es el teatro donde él ponía sus obras de teatro. Era al aire libre y se incendió como dos veces durante su vida, pero ha sido reconstruido varias veces y yo fui a él cuando estuve en Londres. Ya obviamente es muy moderno, pero intentan mantener como se parecía en la época de Shakespeare. Em, ok. Una de las razones por qué Inglaterra se volvió una potencia mundial en esta época fue porque España le declaró la guerra a Inglaterra. Em, y Felipe II, como les dije que lo ven aquí, fue el esposo de María, la hermana de Isabel. Y él quiso tomar el trono de Inglaterra que pensó que era de él, y él quería restaurar la orden católica pues en Inglaterra y quería liberar a los irlandeses y pues obviamente cortarle las cabezas a los protestantes porque nuestra historia ya es suficientemente violenta. Em, em, entonces él construyó la Armada Española un, una armada impresionante con cientos de barcos y cientos de soldados listos para invadir a Inglaterra. Y es que en esta época Inglaterra no era nada. Había perdido mucha de su influencia en el continente europeo y era como una isla completamente aislada del continente, porque en esta época los países importantes son Francia, España, el Santo Imperio Romano, el Imperio Otomano y Polonia. Inglaterra no era nada. Entonces, España viene con la armada más grande que se había construido en la historia y los ingleses tienen una armada pero muy pequeña y están apenas guardando, pues protegiendo la costa. Llegó al punto en que la reina Isabel, ella misma, el día en que se suponía que la armada iba a llegar a Inglaterra, se puso armadura y tomó una espada y se sentó en la playa para esperar a los españoles para ella misma defender a su isla. Pero los españoles nunca llegaron, porque los ingleses se inventaron una estrategia ingenuosa, que es que porque como tenían muy pocos barcos y como los barcos de la Armada Española estaban muy pegaditos el uno con el otro, los ingleses mandaron barcos sin marineros y los empujaron y los mandaron a flotar en la dirección de la Armada Española. Pero estos barcos estaban llenos de, pues, de líquido inflamable y explosivos.
Entonces, cuando tocaron con los barcos españoles, se incendiaron y explotaron a toda la armada. Y justo después de eso llegó una tormenta y destruyó a los barcos que faltaban. Entonces, la armada española nunca llegó a Inglaterra. Entonces, después Felipe armó la otra armada y esa también se naufragó en, en una, en una tormenta y los ingleses también los derrotaron. Entonces, con esto entonces aquí se acaba, pues aquí como que es el principio del final para España como el imperio más poderoso del mundo. De aquí en adelante nunca vuelve a ser lo mismo. Inglaterra, mientras tanto, ya ha derrotado al país más poderoso del mundo. Entonces ya como que por primera vez en mucho tiempo, em, en la política europea empieza a reconocer que Inglaterra es una potencia en el continente de nuevo. Em, sí, entonces ya España está derrotada e Inglaterra es triunfante. Y en ese triunfo, Inglaterra empezó a buscar una nueva avenida para la prosperidad, porque ellos querían ser como España, ellos querían tener todas esas colonias en el Nuevo Mundo, con el oro de los incas y el río de la Plata, y, y, y el oro de Colombia, y todo eso. Ellos querían un pedazo de eso para ellos mismos. Entonces, y como todo el sur, y como todo el sur del continente americano estaba poseído por los españoles, ellos tuvieron que ir al norte, a, a una parte de Norteamérica llamada Roanoke. El que estableció a Roanoke fue un hombre y posiblemente el amante de la reina Isabel que se llamaba Sir Walter Raleigh. Em, él Él fue un empresario y un noble que quería establecer las colonias inglesas en el Nuevo Mundo para competir con los españoles. Entonces, él mandó a unos colonos em, para, para establecer un pueblo en Roanoke para hacer una base para hacer colonias alrededor del área. Entonces, Roanoke iba a ser el primer paso. Pero después de unos años sin estar en contacto con Inglaterra, em, desaparecieron los colones, desapareció la aldea entera. Y fueron a investigar, cuando fueron a investigar qué estaba pasando, lo único que encontraron fue la palabra croatán escrita en un árbol. Y hasta hoy en día nadie sabe qué significa, nadie sabe a dónde se fueron, em, nadie sabe qué pasó, es un misterio. Entonces la primera colonia inglesa en el Nuevo Mundo falló. Y en esta época se murió la reina Isabel. Y como la reina Isabel era virgen, entre comillas, no, en mi opinión no la fue porque tuvo varios amantes, pero nunca se casó y era virgen, entre comillas, em, no tenía hijos. Entonces, ¿qué pasó? Pues acuérdense que Isabela y Enrique VII, Isabela de York y Enrique VII habían tenido una hija llamada Margarita de Escocia, que era la hermana de Enrique. Bueno, Margarita tuvo una hija que se llamaba María, reina de Escocia, que la ven aquí abajo. Ella tenía ella tuvo un hijo que se llamaba Jacobo I de Inglaterra o Jacobo VII de Escocia. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero ella era era el único pariente cercano a, a Isabel que quedaba. Entonces, em, pero había un problema. Ella era católica. O sea, a los ingleses no les gustaban los católicos. Entonces, em,
Entonces ellos no querían que siguiera a Isabel. Entonces, mientras que todo eso estaba pasando, ella se fue a un paseo a Francia. Y cuando volvió de Francia, el Parlamento escocés había decidido volverse protestante sin su consentimiento. Entonces uno se va con el esposo a Francia y de repente llega y resulta que el país ha cambiado de religión completamente. Entonces Escocia se volvió presbiteriano. Y entonces ella empezó una guerra para restaurar el catolicismo en Escocia. Pero porque los ingleses también eran protestantes, los ingleses ayudaron a los escoceses a destronarla. Y, y díganlo conmigo, le cortaron la cabeza. Entonces, entonces a ella le cortaron la cabeza. Pues Isabel le cortó la cabeza a María, la reina de Escocia. Y su hijo, Jacobo VII de Escocia, quedó como el próximo rey de Escocia. Entonces, años después, Isabel de Inglaterra se muere. Entonces, el único pariente que queda es Jacobo VII, el rey de Escocia. Entonces, él se vuelve el rey Jacobo I de Inglaterra y séptimo de Escocia. Es complicadito, y aquí comienza la dinastía Estuardo, porque aquí se acaba la dinastía Tudor y comienza la dinastía Estuardo con Jacobo. Em, sí, em, Jacobo fue influyente porque él también era ultra protestante. Aún más que Eduardo, aún más que Isabel, aún más que Enrique, él también era súper protestante. Cosa que es muy rara, cosa que es muy raro porque su mamá fue matada por ser católica, pero sí. Entonces, Jacobo era muy protestante. Él ordenó que los ingleses escribieran la primera, pues, la Biblia oficial de Inglaterra, que se llamaba la versión del rey Jacobo, the King James Version. Y esta es la Biblia que casi todos los protestantes usan. O sea, esa es como que la traducción principal de todos los protestantes en los países anglófonos o anglófonos, no me acuerdo, pero los países que hablan inglés. Esa es la Biblia oficial y es gracias a él. Eh, muchos, em, muchos profesores y gente que estudia la Biblia dicen que es una traducción relativamente mala. Una de las razones por eso es porque el lenguaje es bastante anticuado porque no lo han cambiado, entonces usan una versión de inglés muy vieja, entonces es como rarito. Em, sí, y aquí empieza la violencia religiosa en Inglaterra. Pues claro que había habido violencia religiosa antes, pero aquí es como que cuando empieza a llegar a un punto crítico, porque, porque Enrique había sido católico, menos que a él le gustaba que él fuera el líder de la iglesia y no el papa. Entonces él fundó el protestantismo, pero era moderado. Él quería una iglesia similar al catolicismo. Luego María era católica, perdón, luego Eduardo hizo que Inglaterra se volvió un poquito más protestante, cambió el lenguaje, cambió todo eso. María otra vez católica e Isabel quería un compromiso entre su hermana y su hermano. Ella quería una iglesia con más elementos católicos, pero todavía con el inglés en las iglesias en vez de en latín y cosas así. Entonces ella como que empezó a reformar la iglesia, pero a mucha gente en Inglaterra, especialmente a los escoceses, estaban hartos del catolicismo y querían acabar con toda la influencia católica. Entonces, entonces empezó violencia política. Entonces Jacobo heredó a, a Inglaterra y a Escocia. Inglaterra, medio protestante, pero con influencias católicas, pero odian a los católicos.
Y Escocia es ultra protestante presbiteriano. Y en Inglaterra también hay puritanos que, que son ultra protestantes y odian a cualquier influencia católica en Inglaterra. Y Jacobo nunca fue capaz de solucionar este problema porque hay muchas facciones religiosas. Hay los anglicanos moderados, los anglicanos extremos, los puritanos, los católicos, los presbiterianos y sí, no, esas son las facciones religiosas. Y Jacobo tuvo mucha dificultad lidiar con ellas, pero él era más extremo protestante. Entonces, él como que comisionó algunos documentos religiosos para intentar solucionar el problema religioso en Inglaterra y en Escocia, pero no pudo. Ah, y por cierto, de aquí en adelante, Escocia e Inglaterra tendrán el mismo rey. Todavía no hemos llegado al Reino Unido, pero ya son dos gobernados por el mismo rey. Igual a como España, el rey de España era el rey de Castilla y Aragón al mismo tiempo. Es algo similar. Pero bueno, em, a medida de esta violencia política, unos católicos liderados por un hombre llamado Guy Fawkes querían asesinar a Jacobo. Entonces, un día cuando él iba a estar en el Parlamento, le pusieron explosivos en el sótano del edificio del Parlamento y el plan era explotar al Parlamento, hacer un golpe de Estado católico y restaurar la monarquía católica en Inglaterra. Pero porque ellos eran muy torpes y no planearon bien, fueron descubiertos y los descuartizaron. Em, y de aquí en adelante, Guy Fawkes se vuelve como otra vez un demonio en los ojos ingleses. Entonces, cada 5 de noviembre, en el aniversario de su ejecución, los ingleses empezaron a hacer lo que se llama la Noche de las Fogatas, donde queman imágenes de Guy Fawkes. Y en tiempos antiguos iban de casa en casa, a las casas de los católicos pues a hacerles bullying porque el católico había fallado a hacer el golpe de estado. Y eso es una tradición hasta hoy en día, pero ya no le hacen nada a los católicos, sino que toman en exceso. Toman licor en exceso y hacen fiesta, entonces ya como que ha perdido el significado. Pero aquí, esta máscara que ven aquí, que es muy icónica, es basada en la cara de Guy Fawkes, entonces de aquí viene como esa tradición. Ok. Mientras que todo eso estaba pasando durante su reinado, los, em, las primeras dos colonias permanentes inglesas se fundaron en las Américas. Abajo ven a Jamestown, la primera colonia en los Estados Unidos que empezó el estado de Virginia. Y arriba ven a Plymouth, que empezó el estado de Massachusetts. Y de aquí empieza la colonización de las Américas, en Inglaterra. Bueno, ojalá no se han perdido todavía porque aquí se van a perder de verdad, casi con seguridad. Porque aquí viene la guerra civil. Entonces, Jacobo se muere y en su lugar queda Carlos I. Carlos I era también protestante, pero mucho más moderado que su padre. Entonces, él quiere solucionar el problema de la violencia religiosa en Inglaterra de una vez por todas. Él escribió el libro de las oraciones comunes, que en teoría era como que era como un libro ordenando que los ingleses deberían decir estas oraciones y, y como era un libro pues de leyes religiosas en Inglaterra para mantener a la iglesia inglesa unida. Pero en vez de unir a la iglesia, esto causó una controversia tremenda
Los puritanos quedaron furiosos, los presbiterianos quedaron furiosos, los católicos ya estaban furiosos y los anglicanos no estaban contentos. Entonces aquí empieza Cristo a padecer para Carlos. Para entonces Carlos em, y quiere declarar, entonces Carlos está como ya en problemas, pero las cosas se volvieron peores porque él quiere declarar la guerra contra Francia por cualquier razón, pero no tiene plata. Entonces él tuvo que pedirle al Parlamento que le alzaran los impuestos para poder ganar plata para luchar su guerra contra Francia, pero el Parlamento no le dejó. Entonces, em, entonces él dijo, ah, bueno, yo soy el rey. Entonces acabó con el Parlamento por completo. O sea, arrestó a ciertos miembros del Parlamento y los cerró en teoría por un tiempo indefinido, pero en práctica él quería acabar con el Parlamento. Entonces, miembros importantes del Parlamento, incluyendo a Oliver Cromwell, un noble también que era muy influyente en el Parlamento y puritano extremista, se reunieron y fundaron una república con el fin de acabar con el rey. Al principio su plan era una monarquía más constitucional, con un rey más débil, pero cuando se dieron cuenta que el rey quería una monarquía absoluta, em, se volvieron como republicanos, que querían hacer una república. Entonces ya estamos con dos lados opuestos. Carlos, que es moderado, que es un protestante moderado, pero quiere acabar con el parlamento y hacer una monarquía absoluta. Mientras tanto, tenemos a Cromwell y sus secuaces, que eran ultra puritanos y quieren una república, o sea, quieren hacer un parlamento más fuerte y acabar con el rey. Entonces lucharon una guerra muy sangrienta. Al principio, las fuerzas monarquistas lideradas por Carlos empezaron a ganar porque eran el ejército entrenado y leal al rey. Pero Cromwell, en secreto, empezó a hacer su propio ejército y los entrenó muy bien en táctica moderna. Entonces, después, ellos derrotaron al ejército real y capturaron al rey. Y adivinen qué pasó. Le cortaron la cabeza. Entonces, entonces, esta como que fue la primera revolución moderna en Europa. No fue la francesa, no fue la americana, fue la inglesa. Porque el rey quería alzar los impuestos y no era lo suficientemente protestante. Em, entonces, entonces, por un rato, Inglaterra es una república, pero Cromwell y sus amigos pensaron que Inglaterra no podía ser gobernado por una república porque la república era un poquito demasiado indecisa. Entonces Cromwell hizo un golpe de estado y se declaró dictador de por vida. O sea, prácticamente un rey. Prácticamente un rey. No, y no solamente se declaró dictador de por vida hereditario, o sea, su hijo también iba a ser dictador por vida. Entonces, él básicamente se volvió un rey sí mismo y él que luchó toda su vida luchando contra un rey. Entonces, él no quería una república, sino que al fin y al cabo él solo quería que él ser rey y un rey puritano y no anglicano común y corriente. Entonces, Cromwell fue dictador de por vida de Inglaterra por algunas décadas hasta que eventualmente él se murió y su hijo era muy débil. Entonces, entonces la gente, el pueblo ya empezó a querer que los hijos de Carlos volvieran a ser reyes. Entonces, los hijos de Carlos que habían estado viviendo en Francia todo ese tiempo, volvieron a Inglaterra y el hijo mayor, Carlos segundo, se volvió, se volvió el próximo rey.
Él le había prometido al rey de Francia que se iba a volver católico a cambio de protección cuando estaba en exilio, pero cuando volvió a Inglaterra, él volvió a ser protestante sin problemas. Hay gente que cree que él fue católico en secreto, pero no se sabe. Bueno, entonces Carlos gobernó por un rato. La gente dice que pues, el consenso es que fue un rey medianamente bueno, pero fue seguido por su hermano menor Jacobo II. Y este fue, tristemente, en mi opinión, el último rey católico de Inglaterra. Le había gustado mucho vivir en Francia. De hecho, él fue parte del ejército francés y del ejército español. Él se casó con una católica. Él fue amigo personal de Luis XIV de Francia. Él, él vivió por el catolicismo. Entonces, él, justo antes de volverse rey, reveló que él se había convertido al catolicismo en secreto. Entonces ya todos los nobles lo odiaban porque ya en esta época habían acabado con casi todos los católicos. Entonces, entonces cuando se volvió rey, adivina lo que hicieron. No, no creo que le cortaron la cabeza. Por lo menos ya son un poquito más civiles. Le pidieron a una prima que era protestante, que vivía con su esposo holandés, que le pidieron a estos holandeses que vinieran a invadir a Inglaterra solo porque no eran católicos y porque ella era la única pretendiente al trono. Entonces, los ingleses preferían ser invadidos por los holandeses a tener un rey católico. Hasta aquí han llegado el anticatolicismo en Inglaterra y en Escocia hasta este momento. Entonces, Guillermo tercero y María segunda, marido y mujer, de Holanda, invaden a Inglaterra, em, destronan a su primo Jacobo, lo mandan a él y a su... Ah, no, no era prima, era la hija, la propia hija, que era protestante. Em, ella y su esposo destronaron a su padre, lo mandaron a exilio en Francia o en España o algún lugar y se volvieron los reyes de Inglaterra. Y aquí acaba el catolicismo, desafortunadamente. Y con esto, por fin, gracias a Dios, se acaba la violencia religiosa en Inglaterra. Ya a nadie más le cortan la cabeza, ya como que se empezaron a calmar. Y ya en este momento las colonias de Inglaterra están creciendo, Inglaterra está prosperando, ya como que empieza la edad de oro de Inglaterra en esta época. Los descendientes de Jacobo lucharon una serie de guerras durante los próximos 100 años para tomar control del trono inglés. No, durante los próximos 50 años para tomar control del trono inglés. Em, pero cada guerra falló y cada guerra falló aún más y más. Y llegó al... los descendientes de Jacobo siguen vivos y siguen siendo pretendientes al trono, pero han hecho las paces con la monarquía inglesa. Y creo que ni siquiera son católicos. Pero ellos ya viven en Inglaterra y dicen, ah, sí, deberíamos ser los reyes, pero ¿qué le hace? Es interesante. Bueno, ok, Guillermo y María tienen una hija que se llama Ana primera, y ella gobierna a Inglaterra por la primera parte del siglo XVIII, pero ella murió sin tener hijos y aquí se acaba la dinastía Estuardo. Y comienza la dinastía de Hanover, pero primero tenemos que hablar de el acto de unión. Como les dije, ok, aquí les tengo que explicar. Inglaterra arriba a la izquierda, Gales arriba a la derecha, Escocia abajo a la derecha
y el norte de Irlanda abajo a la izquierda. Ok, en esta época, Inglaterra y Gales ya habían estado juntos por varios siglos. La corona escocesa y la corona Inglaterra estaban unidas bajo la misma persona, e Irlanda era posesión inglesa. Entonces, em, ya que las islas británicas están controladas por la misma monarquía, decidieron formalizar la unión y combinaron las banderas de Inglaterra, Irlanda y Escocia en la bandera del Reino Unido que vemos hoy en día. Entonces ya para de ser la corona inglesa y comienza a ser el Reino Unido. Entonces, pero ¿quién será el nuevo rey de este Reino Unido? Bueno, la dinastía de Estuardo está exiliada y nadie los quiere porque son católicos. Em, la dinastía Tudor ya está extinguida. Em, los descendientes de Guillermo y María, los protestantes, em, ya no existen, pues los descendientes directos. Entonces tuvieron que buscar a, al, al miembro de la familia real más cercano que tenían. Y el más cercano que tenían era el duque de Hannover, este lugar en rojo que ven en Alemania, que era como el primo o el sobrino de Guillermo y María. Y él se llamaba Jorge I. Entonces, Jorge había vivido toda su vida en Hannover, en el norte de Alemania. Él no había conocido a Inglaterra. Sí, él tenía como unos parientes ingleses que eran el rey, pero ¿qué le hace? Todos los nobles tienen parientes que son reyes, eso no es importante. Pero de repente, tu tía o tu prima, no me acuerdo cómo fue, se muere y te dicen que tienes que moverte a Inglaterra y ser el rey. Entonces él se mudó a Inglaterra y no hablaba nada de inglés, exclusivamente alemán. Y como los ingleses en esta época no hablaban mucho alemán, hablaban pues como que no hablaban alemán, pero hablaban solamente inglés y un poquito de francés. La comunicación se volvió muy difícil. Entonces el rey como que no podía gobernar al pueblo. Entonces, ¿qué hacían los ingleses? Bueno, em, ellos decidieron que como el rey no puede gobernar, el rey debería nombrar a un miembro del parlamento para ayudarle con los deberes de gobierno, porque él no puede hablar inglés y él no sabe nada de este país. Entonces, un miembro influyente del parlamento que se llamaba Robert Walpole le hizo una propuesta al rey que él lo podía ayudar con algunos em, em, de las dificultades que venían con ser el rey. Entonces Jorge, medio que no entendiendo, accedió y de aquí empieza el puesto de primer ministro. Y aquí es cuando Inglaterra es cuando el rey de Inglaterra pierde la gran mayoría de su poder permanentemente, porque antes eran reyes como absolutos. Después llegó el Parlamento con la Carta Magna y fue una monarquía medio constitucional hasta la Guerra Civil, donde se volvió una república y volvió a ser monarquía constitucional. Y aquí, pero mientras que todo eso estaba pasando, el rey todavía era superior al parlamento. El parlamento todavía eran, en teoría, sirvientes del rey y tenían que obedecer las órdenes del rey. Pero aquí el parlamento por fin se vuelve más poderoso que el rey. Ya el rey tiene muy pocos poderes comparado con el parlamento. Ya le han como quitado los dientes y las garras a la monarquía.
ya empiezan a ser como más figuras del Estado y menos líderes del gobierno. Bueno, durante el reinado de Jorge y su hijo Jorge II durante la mayoría del siglo XVIII, Inglaterra empezó, pues Bretaña empezó a explorar más el mundo. Las colonias americanas empezaron a crecer, Inglaterra empezó a establecer puertos en África y en la India y empezaron a explorar al resto del mundo. Em, Uno de los exploradores más importantes de Inglaterra se llamaba el Capitán Hook. Em, Perdón, el Capitán Cook, no Hook, ¿qué estoy pensando? Hook es el de Peter Pan. Eh, el Capitán Cook. Él fue patrocinado por el conde de Sandwich, o sea, el conde de Sanduche, que es donde viene em, el término, pues es donde viene la comida del sándwich, pero no importa. Cook em, navegó por todo el Océano Pacífico y descubrió a muchas de las islas de a muchas de las islas en el Pacífico, especialmente Hawái. Él fue el primero que llegó a Hawái. Él tuvo como una interacción muy violenta con los hawaianes nativos, pero esa relación violenta no duró mucho, porque eventualmente los hawaianos vieron que Inglaterra era un país más avanzado y tenía mucho para enseñarlos. Entonces el rey de Hawái desarrolló una pasión por la cultura inglesa y la civilización europea. Llegó a tal punto que cuando era la hora de diseñar la bandera de Hawái, escogió este diseño de su propia voluntad. Entonces, hasta hoy en día la bandera de Hawái se parece a la bandera de Inglaterra mezclada con la bandera de los Estados Unidos, solo porque al rey de Hawái le gustó mucho el diseño de la bandera inglesa. Bueno, mientras tanto, como les dije, empezó Jamestown, empezó Plymouth en Massachusetts y las colonias norteamericanas se desarrollaron. Al fin, eh, construyeron 13 colonias. De sur a norte son Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, que tiene su nombre de la virginidad de la reina Isabel, em, Maryland, que deriva el nombre de la reina María, esposa de Guillermo el holandés, Delaware, New Jersey, Pensilvania, Nueva York, que originalmente era una colonia holandesa, pero los ingleses tomaron control de ella porque era un puerto muy importante para el comercio. Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y New Hampshire. Em, pero las colonias americanas, aunque han llegado a ser las colonias más importantes en el mundo actual, la colonia más importante para Inglaterra siempre fue la India. Porque la India, durante toda la historia del mundo, siempre ha sido uno de los países más poderosos económicamente porque de ahí tiene que viajar todas las especies. Es un clima tropical muy fértil donde pueden sembrar algodón y y cultivos y frutas y ahí pueden sembrar hierbas y todo eso. Entonces, India tiene siempre ha tenido muchos recursos naturales y por mucho tiempo, porque no podían navegar alrededor de África, los europeos siempre tenían que comerciar con la India a través de los musulmanes. Pero cuando los portugueses navegaron alrededor de África por primera vez, empezaron a comerciar ellos con los indios sin tener que atravesar con los musulmanes. Entonces Portugal fue el primer país europeo que empezó a establecer islas en la India. Hasta hoy en día, fundó la isla de Goa
en la costa occidental de la India. Pero nunca pudo establecer una presencia muy fuerte en el subcontinente. El primer país que intentó colonizar a la India de verdad fue Francia, que tuvo una relación con el rey de Bengala, que lo ven aquí en el noreste de la India. Es el lugar que es como un nido rojo. Francia tuvo relaciones políticas con el rey de esa parte de la India, con el rey de Bengala, pero, em, pero durante una guerra entre Francia e Inglaterra, em, no, no, em, eso todavía no, pero durante una guerra entre dos reyes de la India, la compañía de mercancía, pues, la compañía de comercio del este de la India, el East India Trading Company, que era una compañía inglesa para comercio en la India, según el nombre. Ellos querían tomar control de Bengala también, porque era muy rica esa parte de la India. Entonces, esta compañía luchó una guerra contra Francia y contra los Estados Indios y tomó control de Bengala. Entonces, Bengala no le pertenecía a Inglaterra, sino a una compañía inglesa. Y esta compañía se volvió extremadamente rica con, con Bengala. Y, con, y cuando vieron que era muy fácil conquistar a reinos indios, porque los indios no tenían pistolas, no habían evolucionado la guerra en nada, entonces ellos dijeron, hey, poco riesgo y mucho beneficio si seguimos invadiendo a la India. Entonces, esta compañía privada, es una compañía, ni siquiera un país, una compañía construyó un ejército privado y empezó a conquistar a la India poco a poco durante el siglo XVIII. Y eran brutales. O sea, los crímenes contra la humanidad que cometieron en el nombre del comercio y del oro son incontables. eh, Fue unos abusos de los derechos humanos tan horribles que los ingleses que nunca que como que nunca les han importado los derechos humanos hasta muy recientemente, los ingleses se tuvieron que meter y le quitaron el control del subcontinente a la compañía, porque esta compañía se está volviendo demasiado salvaje en la manera en que trataba a los indios y demasiado codiciosa. Entonces, a finales del siglo XVIII, Inglaterra dijo, ah, no, 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 no. Em, Ustedes, una compañía privada no puede tener control de todo un subcontinente y no pueden seguir saliéndose con la suya. Entonces le quitaron a la India, a la compañía que la había conquistado, porque eran tan horribles. Y de aquí viene como el Raj inglés, o sea, el Raj británico, o sea, el imperio de India, de la India que poseían los ingleses. Y, y después de que le quitaron control de la compañía, ellos empezaron a conquistar el resto del subcontinente. Y, y, a- y en, y en el, y ya al finales del siglo XIX controlaban todo desde la frontera con Tailandia hasta Afganistán. O sea, un área inmenso. Eso los ayudó a ser el país más rico en su época, porque controlaban a toda la India. Pero sí, cuando todo eso estaba comenzando, empezó la Guerra de los Siete Años. La Guerra de los Siete Años tenía dos causas. Uno, porque Austria quería reconquistar una provincia en Prusia. Y dos, porque Inglaterra quería tomar las colonias francesas en el Nuevo Mundo. Entonces, por estas dos guerras
que eran medio separadas, como que se juntaron en una guerra que básicamente fue Inglaterra, Prusia y Portugal y sus colonias contra Rusia, Austria, el resto de Alemania, Francia y España. Inglaterra, Prusia y Portugal ganaron. Entonces Francia le cedió la gran mayoría no, casi todas las colonias norteamericanas a, a Inglaterra. Austria ganó, Austria no pudo reconquistar su provincia pequeña y Inglaterra le quitó los últimos territorios franceses que tenían en la India. Ok. Poco después de la Guerra de los Siete Años, los ingleses les pusieron impuestos a los gringos y los gringos se enojaron y así empezó la Guerra de la Independencia Americana, estadounidense. Ya he hablado de todo esto dos veces en mi serie de Estados Unidos y en mi serie de los presidentes de los Estados Unidos, entonces no voy a entrar en detalle aquí. Em, pero lo único que voy a decir fue que el líder de la guerra en el lado de los ingleses fue Lord Cornwallis, un general de inglés, pues británico que intentó retomar a las colonias americanas, pero eventualmente fue derrotado por los ejércitos americanos, estadounidenses y los franceses que se unieron a la guerra. Y el rey durante esa época fue Jorge III. O sea, para, para resumir, Enrique VIII, Eduardo, María, Isabel, em, eh, Jacobo, Jacobo I, Carlos I, la dictadura, a Carlos II, Jacobo II, Guillermo y María, Ana, Jorge I, Jorge II, Jorge III. Y después de que Jorge III perdió las colonias americanas, él como que se enloqueció. Pues no hay evidencia directa de que la pérdida de los Estados Unidos lo enloqueció a él. Pero nos gusta creer, a nosotros los gringos nos gusta creer que eso fue la razón. Pero en realidad él tuvo como un problema gastrointestinal que como que le afectó el contenido químico de la sangre que fue como que lo que le causó la enfermedad mental. Entonces, sí, entonces se acabó la guerra de la independencia estadounidense con el Tratado de París en 1787. Inglaterra le cedió mucha parte de su territorio norteamericano a las colonias y y fue un tratado como diseñado para ser muy justo con los estadounidenses, porque los ingleses creían que dentro de pocos años los Estados Unidos iba a fallar y Bretaña iba a reconquistar a sus colonias cuando el gobierno estadounidense fallara, pero eso nunca pasó. Y cuando no pasó, Bretaña intentó reconquistar a los Estados Unidos en la guerra de 1812. Em, en esa guerra quemaron a la Casa Blanca y ganaron mucho, pero al fin y al cabo los ingleses como que se salieron de la guerra porque tenían que lidiar con el enemigo verdadero, llamado Napoleón. Napoleón, yo creo que voy a hablar sobre Napoleón cuando cuando haga la historia de Francia, pero por ahora, pero por ahora basta solo con decir que Napoleón estaba conquistando la gran mayoría del continente europeo.
y, y la parte que no había conquistado, él los amenazó hasta que a tal punto que les ordenó que pararan de hacer comercio con Gran Bretaña. O sea, Napoleón le cortó todo el comercio todo el comercio entre Gran Bretaña y el resto del continente europeo. Y esto casi causó un colapso económico para Inglaterra. Entonces, por eso fue que Inglaterra fue como el enemigo principal de Napoleón. Napoleón intentó invadir a Inglaterra, pero fue derrotado en la batalla de Trafalgar por Horacio Nelson, que lo ven aquí a la izquierda y aquí un dibujo de la batalla por aquí encima. Em, em, Horacio Nelson perdió su vida defendiendo a Bretaña contra Napoleón y, em, y se volvió un héroe nacional. Pero aunque él se murió, ganaron la batalla y Napoleón no pudo invadir a Bretaña, en mi opinión, desafortunadamente. Pero ¿qué le hace? Abajo tienen em, a la última batalla de Napoleón, que se llamaba la batalla de Waterloo. Y el líder del lado inglés en esta batalla fue el duque de Wellington, que derrotó a Napoleón en su última batalla y lo exilió a la isla de Santa Elena. Ok, y con eso se acaban las guerras de Napoleón. El resto de este video va a ser un poco desorganizado porque Inglaterra está alrededor del mundo y está haciendo muchas cosas. Em, Número uno, las guerras del opio. Em, Inglaterra quería comprar, se volvió obsesionado con el té, pero debido al clima inglés no podían crecer las plantas de té en las cantidades suficientes. Entonces ellos querían querían comprarle el té a los chinos, pero los chinos querían estar aislados y no les vendían el té. Entonces los ingleses querían crear una demanda para un producto inglés en la China para que ellos pudieran intercambiar eso por el té. Y entonces em, empezaron el tráfico ilegal del opio a la China, hicieron que casi todos los chinos se volvieron adictos al opio y a cambio de más opio les intercambiaron el té por el opio. Y cuando la China vio que Inglaterra les estaba explotando de esta manera y había vuelto a la mayoría de su población adictos al opio, la China le declaró la guerra. Inglaterra, siendo un país mucho más avanzado, ganó la guerra, pues ambas guerras del opio, porque habían dos. Pueden aprender más de eso en mis videos de la historia de la China. Pero al final de esas guerras, Inglaterra le ordenó a la China que comerciaran con ellos y tomaron la isla de Hong Kong, que ha sido semiautónoma desde ese entonces. Bueno, Jorge III murió y fue seguido por Jorge IV. Jorge IV fue seguido por su hijo Guillermo y él fue seguido pero él murió muy joven y fue seguido por su hija, la reina Victoria. Y esto comienza la era victoriana. La era victoriana es, sin lugar a dudas, la edad de oro de Gran Bretaña. Al final de esta era, Gran Bretaña sería dueño de el imperio más grande de la historia. Un cuarto de toda la gente en el planeta eran súbditos de la corona inglesa. Los ingleses tenían control de Canadá, la Guyana, varias islas en el Caribe, Belice, una gran cantidad del continente africano, incluyendo Egipto y Suráfrica. Em,
todo el continente, todo el subcontinente indio, Hong Kong y Australia, que fue colonizado por Gran Bretaña y fue usado como una colonia de prisioneros, una colonia penal por varios años, porque si uno era un criminal en Inglaterra, en vez de mandarlos a una cárcel en Inglaterra, lo mandaban a hacer cadena perpetua en Australia. Entonces Australia comenzó con una gran prisión, básicamente. Em, Aunque durante la época victoriana, Inglaterra se industrializó e inventaron la locomotora y, y fueron como el, el- uno de los primeros países en industrializarse. Inglaterra y Alemania fueron los primeros. Después de Estados Unidos y Francia, después el resto de Europa y luego Asia y en este momento África y algunos países latinoamericanos son como que los últimos en industrializarse. Pero Inglaterra fue el primero. Mientras tanto, Inglaterra estaba conquistando a África. Inglaterra participó en la lucha por África y ellos tomaron control de todo este pedazo rojo porque ellos querían hacer un ferrocarril entre el Cairo en el norte hasta Sudáfrica en el sur para, para dominar el comercio en la parte interior del África. Porque en esta época todo es comercio, todo es plata, todo es recursos naturales para alimentar la economía del imperio. Todos los países africanos, perdón, todos los países europeos estaban haciendo esto, pero Gran Bretaña fue el más exitoso y en mi opinión el más brutal. Em, Gran Bretaña tomó posesión de Sudáfrica, que antes era una colonia holandesa y Holanda le cedió Sudáfrica, pero en todas esas áreas anaranjados habían muchos holandeses viviendo ahí y estos holandeses ya habían vivido ahí por generaciones y los ingleses los querían expulsar y los querían reemplazar con otros ingleses. Entonces esos holandeses que vivían ahí empezaron a luchar una guerra contra ellos. Y esta guerra fue muy sangrienta y muchos de esos holandeses fueron expulsados por la fuerza y matados y abusados y maltratados por los ingleses. Y luego los ingleses lucharon varias guerras con los pueblos nativos de Sudáfrica, especialmente los Zulus, que los ven aquí arriba a la derecha. Los Zulus lucharon muy ferozmente, pero eventualmente Bretaña, siendo el país más poderoso del mundo, los pudo conquistar. Bueno, con Inglaterra siendo este país tan poderoso, naturalmente, naturalmente otros países querían quitarle la corona. Principalmente Alemania, que fue fundada en 1870, quería, eh, quería dominar el mundo y reemplazar a Gran Bretaña como como la potencia más importante de Europa y por consecuencia el mundo. Entonces, Alemania y Bretaña empezaron como una guerra fría en la última parte del siglo XIX, cada uno inventando armas nuevas para la guerra y construyendo armadas más y más poderosas, porque ambos países querían una guerra para decidir quién iba a ser el país dominante en el mundo en el siglo XX. Y esa guerra eventualmente se volvería lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que ya hice un video sobre la Primera Guerra Mundial y lo pueden ver si quieren, pero em, para resumir, fue una guerra muy sangrienta principalmente entre Bretaña
y Alemania, que fue causada por el asesinato del duque Ferdinando de Austria. El rey en esta época era Jorge V, em, pero él no hizo mucho durante la guerra porque en esta época ya la monarquía había perdido mucho de su poder. En esta época los ingleses acabaron de usar, pues, terminaron de usar sus uniformes clásicos de color rojo y los reemplazaron con uniformes de guerra modernos. Em, Mientras que estaba pasando la guerra, y los irlandeses vieron que Inglaterra, los que los habían oprimido por 400 años, estaba ocupada. Entonces los irlandeses hicieron una rebelión. La primera rebelión en 1916 fue aplastada con una brutalidad tremenda eh, eh, a manos de los ingleses. Los líderes de la rebelión fueron ejecutados y los ingleses empezaron a mandar más soldados a Irlanda porque temían que Irlanda iba a unirse a la guerra en el lado de Alemania. Eventualmente eso no pasó, pero Irlanda se siguió rebelando y rebelando a tal punto que los ingleses eventualmente se rindieron en 1919. Entonces, la gran mayoría de Irlanda se volvió un país independiente. Lo único que quedó fue un pedacitico en el norte, que era la parte donde la mayoría eran protestantes. Que ellos sí se querían quedar con Inglaterra porque Inglaterra era protestante. Bueno, al final de la guerra, pues de la Primera Guerra Mundial, Ingla- Inglaterra em, decidió qué iba a hacer con el Medio Oriente, porque le habían prometido a los árabes que les iban a dar un gran país solo para los árabes, pero cuando descubrieron que había petróleo en el Medio Oriente, Francia e Inglaterra partieron al territorio del Imperio Otomano en dos. Inglaterra tomó el Oriente, o sea, Irak, eh, los Emiratos, Qatar, todo eso fue tomado por Inglaterra y Francia tomó, no, Inglaterra también tomó a Israel y Palestina y Jordania. Mientras tanto, Francia tomó Siria y Líbano. Eh, Eventualmente, unos judíos muy ricos en Inglaterra, pues, en Bretaña, empezaron a hacer un movimiento para fundar un estado judío en Israel y ganaron mucha influencia entre los ricos ingleses, entre los ingleses ricos. Entonces, los ingleses les ayudaron a mover a los judíos a Israel y a fundar el estado de Israel en 1948. Em, Mientras que los judíos se están mudando a Israel, pasó la Segunda Guerra Mundial, todos conocen qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, todos saben que Winston Churchill fue el líder de Inglaterra en esa época, el primer ministro. Él, él fue una persona terrible, sinceramente, o sea, racista tremendo. em, Él estaba de acuerdo con que los indios se murieran de hambre porque los odiaba. Él era, él era ultranacionalista, imperialista inglés. O sea, todos los que saben qué hizo con el resto de la vida lo odian, pero la gran mayoría de la gente lo quieren solo porque solo conocen lo que él hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue muy admirable, pero ser el líder durante la Segunda Guerra Mundial no le borra la culpa por la gran mayoría de las cosas que hizo durante su vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, la India ganó la independencia. En teoría, la India va a ser un país unido, pero los musulmanes temían que la mayoría hindú les iba a quitar, pues los iban a oprimir. Entonces los musulmanes fundaron
a Pakistán y también lo que es hoy en día Bangladesh como países para los indios musulmanes, para ser independientes. Entonces, aunque gente como Gandhi quería una India unida, el subcontinente se partió entre la India para los hindúes, gobernado por Narendra Modi, que lo ven aquí a la izquierda, y la India de los musulmanes, que se llama Pakistán, que fue gobernado por Muhammad Ali Jinnah, que lo ven a la derecha. Después de la guerra, Bretaña empezó a darle la independencia a sus colonias, em, porque la colonización después de la guerra fue muy mal visto. Y además porque ya muchos países empezaron a querer su independencia, como la India y Inglaterra, después de luchar una guerra tan complicada, tan sangrienta, no querían mandar a más soldados a morir en África. ¿Y para qué? Para prestigio de la patria, no. Entonces, muchos entonces empezaron a decolonizarse. Inglaterra todavía quería mantener un grado de control político y económico sobre sus colonias. Entonces, entonces así empezó el, como que el concepto de la corona inglesa, donde los países que antes eran colonias todavía le rinden homenaje a los reyes, pero son independientes en práctica. Y es como un trato que tienen donde a cambio de darle lealtad al rey y, em, y como rendirle homenaje a la corona, estos países pueden tener acceso al mercado inglés y pueden tener alianzas políticas con Inglaterra, pues, o sea, con Bretaña pues, y los ingleses, por su parte, todavía mantienen un pequeño grado de control sobre sus colonias. Em, lo, Durante la última parte del siglo XX, otra vez empezaron tensiones con Irlanda, porque los irlandeses querían tomar control del norte de Irlanda también, y había y hubo mucha violencia em, política en el norte de Irlanda, pero eventualmente Inglaterra firmó un trato con Irlanda para mantener la paz. Una de las figuras más importantes de Inglaterra en la última parte del siglo XX fue Margaret Thatcher, que es muy odiada por la mayoría de los ingleses, por la mayoría de los británicos. Uno, porque mató a los irlandeses con pandillas paramilitares ilegales. Dos, porque dos, porque fue ultracapitalista y le dio mucho poder a las compañías grandes en una época donde los ingleses estaban perdiendo mucho del estándar de vida. em, y, y es gracias a ellos y es gracias a ella que Bretaña tiene un estándar de vida relativamente bajo para un país que debería ser desarrollado, porque le quitó mucho dinero a los servicios humanos de Bretaña, le quitó el poder, le quitó muchos fondos al servicio de salud, le dio mucho poder a las compañías privadas. Entonces esto como que causó una recesión en Bretaña tremenda y no se han recuperado mucho hasta hoy en día, y es gracias a ella. Bueno, la Inglaterra moderna ha sido definida por varias cosas. Uno, la inmigración.
que sigue siendo un problema tremendo. Dos, dos, un debate sobre qué debería ser la posición de la monarquía en el siglo XXI. Por mucho tiempo, la reina Isabel II mantuvo como la buena reputación de la corona y la monarquía, em, pero ya que se ha muerto, como que la gente como que no sabe. Hoy en día el primer ministro se me olvida cómo se llama el de hoy en día, pero han sido Keir Starmer, sí. Se me olvidó, pero él como que tampoco es el más fuerte, la gente como que no ha tenido como un liderazgo fuerte en muchos años en el país. Y hoy en día, por supuesto, es liderado por Su Majestad el Rey Carlos III. Y esa es como que la historia de Gran Bretaña. Ya llegamos al presente. Perdónenme si este video ha sido un poco desorganizado, pero Inglaterra ha tenido una historia muy compleja y ha estado alrededor del mundo. Entonces, claro que entonces, pues es muy difícil decirlo con una narrativa coherente después de que empiezan a colonizar todo, porque todo está pasando a la vez. Pero ojalá lo han podido entender. Bueno, me gustaría terminar este video con mis pensamientos personales sobre todo esto. Sinceramente, si me ponen a escoger quiénes son los villanos de la historia, digo que son los nazis, el Imperio Otomano y los ingleses. Son los tres que menos me gustan. Los ingleses, pues sinceramente, no me gusta Gran Bretaña. No me gusta. Y no tengo nada contra la gente de Gran Bretaña, sino que tengo problema con lo que ha sido este imperio para la historia. En número uno, no me gusta cómo oprimieron a los católicos. No me gusta toda esa violencia religiosa. No me gusta lo que le hicieron, la opresión de los irlandeses por 500 años. Y no me gusta que fueron el, aparte de Bélgica, Bretaña fue el país colonizador más violento de la historia. Los cometieron atrocidades contra los indios, em, cometieron atrocidades contra los africanos, cualquier grupo étnico que uno puede pensar, Bretaña ha cometido atrocidades contra ellos. Le dieron opio, le pusieron a los chinos adictos al opio solo por el dinero y el poder. Conquistaron a la India y cometieron no sé cuántos crímenes contra la humanidad en la India por el oro y poder. Y también en África. Todo por los últimos 500 años de la historia de Gran Bretaña ha sido oro, poder, oprimir a los católicos. Todo es Gran Bretaña ha sido un país malvado, en mi opinión, y pueden y pueden decir que no, pero es, es horrible. Ha sido horrible. Ha dejado un impacto muy malo en muchos países, especialmente países subdesarrollados, en la India, en el África. Les han robado de todo. Y y siguen actuando como si no han hecho nada. Las Malvinas en Argentina, todo. Bueno, no, ya debería parar porque me estoy volviendo político. Yo podría hablar de las cosas que no me gustan de Gran Bretaña por horas y horas. Pero aparte de eso, tengo que admitir que la historia de Gran Bretaña es interesantísimo, especialmente durante la Edad Media. A mí me gusta mucho la historia durante la Edad Media.
Me fascina la historia del protestantismo en Inglaterra, aunque no me gusta ni cinco la iglesia anglicana personalmente, me parece interesantísima de dónde vino y cómo empezó y todo eso. Gran Bretaña le ha dado luz a, a unas figuras históricas muy interesantes, muy buenas, muy influyentes. Fue el inicio de de la revolución industrial y aunque es un... Y, y, y aunque es una opinión poco popular, a mí me gusta la corona inglesa. Sí, a mí me gusta. Yo no tengo nada contra el rey Carlos, ni con la reina Isabel, ni contra nadie. Solo los únicos que no me gustan son, pues, los del Renacimiento y todo eso, porque oprimieron a los católicos. Pero hoy a mí no me cae mal la monarquía inglesa. Y no me caen los ingleses, pero es que no me caen mal los ingleses, pero es que Inglaterra como institución, como país, por varios siglos ha sido horrible. Entonces les dejaré con esa opinión. La pueden compartir, puede que no la compartan, pero esa es mi opinión sincera. Chao.